El tema de hoy va a ser el Génesis, pero primero para ubicar el libro del Génesis tenemos que ubicarlo dentro de la colección de lo que nosotros llamamos el Pentateuco. El Pentateuco, que significa, como ustedes saben, 5, y hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Así es como regularmente se estudian. El Pentateuco, que tiene el Génesis, el Éxodo, el Levíticos, Números y el Deuteronomio. Estos 5 primeros libros tienen muchísimas géneros literarios que van desde leyes, que van desde narrativa, que va desde la prosa, la poesía, la sabiduría, mitos, leyendas, amalgama de alguna manera casi todos los géneros que podemos encontrar en la Biblia. ¿Y por qué es importante situar el libro del Génesis dentro del Pentateuco? Porque de alguna manera es el que abre estos 5 primeros libros. Y nosotros pensaríamos que el libro del Génesis se escribió primero, porque es el que nos cuenta la historia de cómo fue el mundo, de cómo fue la creación, de cómo la palabra creadora de Dios iba creando. Pero no necesariamente. Fueron colecciones que se fueron poniendo por escrito. Y vamos a ver cuando entremos prácticamente a ver en qué momento se escriben estos 5 primeros libros. Entonces, en el hebreo regularmente los nombres como se designan a estos libros, bueno, al Pentateuco se le designa como la Torá, regularmente comienza con la primera letra del hebreo. Por ejemplo, del libro del Génesis, el Bereshit, que significa al principio, al comienzo, el Bereshit. Con la primera letra así comienza el libro del Génesis. Y desde el punto de vista también filosófico, en el principio, allí ya podemos tener casi un tratado teológico, solamente con la primera palabra. ¿Se acuerdan quién comienza su evangelio así? En el principio era Juan. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. O sea, Juan está contando una historia de salvación para decir, este Jesús que voy a contarle la historia existía desde el principio, ¿no? Tiene una teología bastante elevada, como lo vieron seguramente. Y también el principio, buscar el principio que sustente todo, era parte de todo un conocimiento de los griegos, buscar el arjé. Ellos continuamente estaban en esta búsqueda de verdad. ¿Habrá un principio que sustente toda la verdad del ser humano? ¿Cuál será este principio que dé explicación a la muerte, al dolor, al sufrimiento? ¿Cuál será este principio que de alguna manera explique de por qué morimos? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué si somos creados por un Dios bueno, por qué las cosas malas suceden? Y los griegos le llamaban a este principio el arjé. El arjé que ellos especialmente con los presocráticos, los filósofos antes de Sócrates, comenzaron a explicarse la sabiduría o la realidad del mundo por medio de lo que ellos creían. Hola, mamita. Lo que ellos creían que era el principio creador de Dios. Entonces, el Génesis en el mundo bíblico sería el primero que abre de alguna manera la narrativa de un pueblo, de una historia. Después viene el libro del Éxodo, que en el griego, en el hebreo es el Shemot. Estos son los nombres, porque así comienza justamente el libro del Éxodo. Bueno, viene el Levíticos y Vayikra y Llamó. Luego viene el libro de Números, el Bemidbar en el desierto. Toda la narración de Números va por allí, en el desierto. Y el Deuteronomio, el Devarim, estas son las palabras. Y la palabra Deuteronomio en este caso viene de la palabra griega la segunda ley. Deutero, que es segundo, y nomos, que sería la segunda ley. El primer libro. Hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas. Aquí les pasamos. Estamos introduciendo apenas el librito. Estamos en la primera hojita, allí donde dice contenido general de los 5 libros. Estábamos viendo entonces que el Pentateuco, ¿qué son? Los 5
primeros libros. ¿Cuáles son los 5 primeros libros? Génesis, Éxodo. Del único libro que casi vamos a ver muy poquito, casi nada, es del libro de Levíticos, porque es un libro bastante, casi con pura ley. En algunos momentos haremos referencia al libro de Levíticos. Entonces, el libro del Génesis, ¿de qué trata el libro del Génesis? A ver, ¿de qué se acuerdan que trata el libro del Génesis? De la creación, muy bien. Ahora sí ya podemos comenzar porque ya llegó el que andaba ausente. ¿Cómo está? De la creación, ¿de qué más trata el libro del Génesis? De los patriarcas, muy bien. ¿De qué más trata? La identidad de un pueblo y también de sus héroes y de las heroínas. Regularmente la gente solamente se centra en la figura de los hombres, en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como que se olvidan presentar la historia de las matriarcas. La historia de Sara, es la historia de Rebeca, es la historia de Raquel, de Lía, hay muchos rostros que se van entretejiendo. Y entonces el libro, los primeros 11 capítulos, del 1 prácticamente al 9, son las historias primigias. ¿Qué quiere decir con esto? Es de cómo se constituyó el mundo. Vamos a ver que todos los pueblos, todas las culturas tienen un origen de dónde venimos. Acuérdense, para las personas que somos de México, nosotros también tenemos nuestros orígenes. Claro que algunos van a decir, es que yo vengo de Hernán Cortés. Mi padre era francés. Bueno, yo no sé por qué la gente está obsesionada con ser europeo. Nadie quiere venir de los chichimecas, ni de los toltecas, ni... Bueno, en nuestros orígenes, en nuestros libros sagrados, también hay una historia que se remonta a algo mítico, del pueblo que venía de Aztlán. Que viene de Aztlán, que su Dios le había dado una señal y que en esa señal se iba a considerar pueblo suyo de Huitzilopochtli, donde encontrara una señal. Se va formando una identidad. Y regularmente estos orígenes se mezclan entre la leyenda, se mezclan entre el mito para dar a conocer una verdad. Tanto es así que hasta el día de hoy, y esto que es una cultura más reciente, la cultura de nuestros ancestros, hasta el día de hoy todavía nadie puede explicar exactamente en dónde quedaría el lugar de Aztlán. Unos lo situarían en lo que es Tepic y otros lo situarían en lo que sería la parte de California, ¿verdad? Pero ¿por qué esto es importante dentro de los mitos? Saber de dónde uno viene, para saber su identidad, para saber cómo se formó el pueblo, cómo la gente alcanzó este sentido de conciencia. Entonces, el pueblo de Israel también va a tratar de contar su historia, y no una vez, la va a contar de varias veces. Y también va a entrar en contacto con otras culturas que también ya tienen su manera de entender su historia, su manera de entender a Dios, su manera de organizarse. Todos los pueblos han hecho esto, todas las culturas. No hay una cultura que diga no nos hemos preocupado por decir de dónde venimos. El pueblo romano, por ejemplo, va a trazar sus orígenes mitológicos a la fundación de Roma con Rémulo y Remo, que eran amamantados por la loba. Todas las culturas tienden a mezclar parte histórica, parte del mito. El mito nosotros tenemos que darle otro significado muy diferente, porque regularmente cuando hablamos del mito pensamos que es algo que es una mentira. Pensamos que es algo que no es cierto. Y dentro del mundo bíblico te vas a dar cuenta que en el mito hay una verdad. Que no sucedan las cosas tal y como está, no quiere decir que para ellos eso no tenía verdad. Nosotros, como estudiosos de la Biblia, tenemos que ser respetuosos de sus creencias, de cómo ellos entendían el mundo. Tenemos que ser respetuosos de cómo ellos entendían su realidad. Y para ellos los mitos decían verdad, como para nuestras culturas autóctonas, nuestras culturas precolombinas. Ellos también creen que por medio de sus mitos transmiten verdad y tiene sentido, hay una verdad de fondo. A lo mejor no va a suceder exactamente de que Dios formó de barro y así que modeló al ser humano, pero hay una verdad.
Y nosotros tenemos que estar atentos para decir cuál es la verdad que esta narración me quiere transmitir. Para eso es importante conocer un poquito las creencias, sus culturas y su idiosincrasia, su manera de ser. ¿Para qué quieren saber esto entonces los primeros 9 capítulos? Todo lo que tiene que ver cómo fue el mundo, cómo fue constituido. Y lo van a hacer de acuerdo a lo que ellos creen. No le quieran pedir al pueblo de hace más de 5,000 años que te venga a explicar el origen del mundo, del universo, por medio de teorías científicas, como las tenemos ahora. Por medio del Big Bang, por medio de las nebulosas concentradas. Bueno, porque no era prácticamente su entendimiento. Parece que abres la caja de cristal y sale la muñequita bailando, ¿no? Bueno, muy bien. Porque vamos a llenar todo. Ella está Harris para llenarlos a los que les suena el celular. Así que le vamos a poner aquí para lo que su hermosa generosidad. Porque la Biblia dice, Dios bendice al que da. Entonces, los 9 primeros capítulos están hablando de cómo el pueblo de Israel, ahorita vamos a estudiarlo más a fondo, ¿no? Y después viene, una vez que ya se dice cómo es que el ser humano siempre ha estado obsesionado por demostrar cómo entró el problema al mal. Todas las culturas se tienen que explicar el problema del mal, el problema del bien. ¿Existe Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué relación tiene Dios con lo creado? Esas son preguntas filosóficas teológicas. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y estas son preguntas que no han muerto, que nos las seguimos formulando de una y de otra manera. Entonces, una vez que ya el pueblo, de alguna manera comienza a narrar sus historias, comienza a saber y a dar razón de dónde viene, a dónde va, cómo comenzó el mundo, tiene que hablar también de sus héroes que se van moviendo con sus luces y con sus sombras. Y uno de esos héroes prácticamente que le va a dar identidad al pueblo de Israel va a ser el patriarca Abraham. Y Abraham sabemos que era de otra cultura. Hola. Abran la puerta, ya nomás nos falta Dani. No, Dani hoy nos castiga con su ausencia. Y falta José Luis también, que posiblemente tampoco viene. Muy bien. Esos que prefirieron el mundo, que se fueron lejos de la verdad. Así decían los gnósticos, continuamente hablaban de la gente que se separaba de la verdad. Bueno, entonces, toda cultura también tiene sus héroes. Y claro, y también tiene sus villanos. Pero regularmente casi nadie cuenta las historias de los villanos. Es como una familia. Toda su familia habla bien del que le va bien, del que tiene el buen trabajo, del que está casado como Dios manda, del que, no salió borracho, o del que no lo han encontrado posiblemente, ¿verdad? Porque a veces se esconde la gente muy bien. Bueno, regularmente se esconde a la persona, o el ente se enfatiza en la persona que le ha ido bien. En la historia del pueblo de Israel también hubo selección de historias, y claro, van a poner a sus héroes. Y fíjense cómo el Espíritu de Dios trabaja también por allí, en estas historias, se van a mezclar personas que más bien que parecen, como en vez de ser modelo de fe, uno dice, bueno, como que no son historias muy atractivas para seguirles. Van a aparecer también personajes con sus sombras. Y el primer personaje que aparece como que le va a ir dando identidad al pueblo. Toda cultura necesita de algo o de alguien que sea marcador de identidad. Y la religión funciona como un marcador de identidad. En el pueblo, en la figura de Abraham, está todo el proceso del pueblo que antes no era pueblo, que era migrante, y eso va a ser lo que el pueblo va a recordar allá en Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante, haciendo mención a Abraham, y vinimos a Egipto y acá nos explotaron, nos oprimieron. El pueblo recuerda entonces, Abraham representa este peregrinaje, este proceso de que el pueblo va adquiriendo su identidad,
por medio no solamente del personaje de Abraham, sino también por el personaje por el aspecto de la fe. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de Caldea y lo saca de su patria, de su cultura, de sus dioses, porque Abraham no era de la religión yavista, vamos a ver, comienza todo un proceso de la comunidad de reconocerse como pueblo escogido en la figura de Abraham. El Dios que entra a hacer alianza con el pueblo por medio de la bendita promesa, ¿verdad? De decirle, tú vas a ser el padre de muchos, en ti van a ser bendecidas todas las generaciones, pero para eso tienes que sufrir un cambio, tienes que dejar lo que te ata a Ur de Caldea, a tu gente, a tu familia. Y salió Abraham, y con ellos se trajo todo lo que poseía, y entre ellos se llevó a Sara y a su primo Lot. La historia de la migrancia humana, el pueblo está acostumbrado a migrar, y los migrantes nunca llegan con las manos vacías. Es mentira que ustedes llegaron con las manos vacías. Llegaron con sus sueños, con sus ilusiones, con su fe, y llegaron con sus manos para trabajar, para producir. Y el pueblo migrante se tiene que ver como una bendición para el otro pueblo, porque si un pueblo no emigra o si una cultura no recibe al migrante, aquella cultura va a desaparecer. Cuando hay este flujo de migración, la humanidad florece de una manera más diversa, porque va a reflejar prácticamente la creación diversa de Dios, ¿no? Entonces, el ciclo de Abraham que comienza con el capítulo 10 hasta el capítulo 25, y claro, después vamos a ver que todos los ciclos que se van a ir repitiendo va a ser casi un parámetro muy común en la historia del Génesis. Comienza Abraham, hay una promesa, hay una duda, cae, se arrepiente, Dios intercede, vuelve otra vez la promesa, se desaparece el héroe, aparece el hijo, aparece Isaac y comienza el mismo proceso de su padre. Termina Isaac, también hay una promesa, hay una promesa de parte de Dios de acompañarlo, la promesa se pone en peligro, se vuelve a restablecer, termina la figura del padre, del ciclo de Isaac, comienza el ciclo de Jacob y de Raquel y de Sara, ¿verdad? Perdón, de Lía. Ok. ¿Saben qué? Voy a poner las hojitas por acá para que la gente que llegue tarde las vaya pasando. No me gusta decir quién llega tarde, ¿verdad? Pero véanlos, vean todos para atrás para que a ustedes no... Véanlos, es el Noé y la mamá de Noé. Mamita, ¿qué le pasó? No se junte con Noé, mamacita chula. El lugar es el 35, siempre vamos a estar aquí. Siempre, por este tiempo, vamos a estar aquí. Por acá pásenle, miren. Pásenle por acá, mamita. Entonces, miren, en estos ciclos de los personajes que estamos viendo, siempre vamos a ver que nadie puede decir, ay, es que yo le encuentro con la divinidad y ya me cambió. Eso no sucede en la Biblia. Y a veces ustedes piensan que así sucede. Es que el encuentro con Cristo ya me cambió totalmente. Este fue el inicio, pero tienes que haber todo un proceso de transformación. Y si uno es honesto, en el proceso de transformación, se va a dar cuenta que no siempre sientes bonito como sentiste la primera vez que encontraste a Cristo. Va a haber momentos de soledad, va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de angustia, va a haber momentos de incertidumbre, va a haber momentos en que nos tenemos que mover solamente por fe, que nos tenemos que parar cuando no queremos pararnos. Y esa es la historia de los grandes patriarcas. ¿No creen que el encuentro que tuvo Abraham con la divinidad, ya dijeron no, tuvo que comenzar a trabajar su historia? Tuvo que separarse de lo que lo ataba, tuvo que comenzar a experimentar a Dios de otra manera. Lo mismo pasó con Isaac. Tuvo que aprender a ser el hijo de la promesa. Lo mismo va a pasar con Jacob. Por eso Jacob va a ser el claro ejemplo de cómo trabaja Dios en el ser humano en el mundo bíblico.
Jacob, que de ser mentiroso, de ser abusivo, de haberse robado la bendición, le va a costar llanto, lágrima, hasta convertirse en Israel, el que le va a dar el cimiento al pueblo. Y lo mismo va a suceder con José. El chamaquito este que en la novela de José, que es arrogante, prepotente, de que sueña, de que tiene visiones y que dicen, ay, mira, soñé que estábamos en el campo y todas las gavillas de ustedes le hacían reverencia a la mía. Es cierto que va a pasar esto, pero tiene que entrar en el proceso. En otras palabras, ninguna persona se escapa del proceso de entrar con su encuentro personal con Dios. Una persona que dice que no, yo ya no soy del mundo, pues entonces tengan cuidado. O sea, es negar prácticamente el poder que tiene Dios de sorprenderte cada día. Cada día nos sorprende. Cada día nos debería de sorprender. Por eso es que nuestra fe madura, nuestra fe se vuelve más profunda. Bueno, eso todo lo vamos a encontrar en los ciclos de los patriarcas, y también vamos a hacer mención, a poner el énfasis en las mujeres, en las matriarcas. Y bueno, también después vamos a ver la novelita de José, que es una novelita que quedó bastante, bueno, la gente le gustó mucho porque trae prácticamente el drama del ser humano, ¿no? Tiene todos los elementos de novela, pero también tiene una enseñanza, cómo Dios va actuando por medio de este personaje, del proceso. Y bueno, después del Génesis, nos pasamos al Éxodo, que va a venir en otro momento. Después del Génesis, nada más estoy introduciendo el Pentateuco. Después viene el Éxodo, cómo el pueblo llegó a Egipto, cómo el pueblo llegó a cómo se esclavizó. Si en el plan de Dios estaba de que todo el mundo tuviera su tierra, todo el mundo viviera bien, ¿cómo es que llegó la ambición en el ser humano para explotar a otro pueblo? Y el libro del Éxodo nos narra esos conflictos que Israel va a encontrar como pueblo con otros pueblos, porque recuerden que Israel no solamente tiene a su Dios, también los otros pueblos tienen a sus otros dioses. Y entonces va a ser una lucha, el Dios de Israel contra el Dios del faraón, contra el Dios de los otros dioses. ¿Y por qué va a ser la lucha así tan de vida a muerte? Porque hay un pueblo que está siendo explotado. Y lo que va a revelar el Éxodo es a un Dios totalmente comprometido con la historia del ser humano, el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que oye y el Dios que quiere liberarlo. La liberación se ofrece de parte de Dios como un acto gratuito, pero tiene el pueblo que hacer algo para liberarse. El pueblo tiene que tomar conciencia de que está explotado, de que está oprimido y de que quiere salir de Egipto. Y se van a tener que internar ya como pueblo al desierto, porque en el desierto va a ser el momento donde la gente va a tener que crecer como pueblo, la fe tiene que madurar y la gente tiene que discernir. ¿Quiero seguirle al Dios del desierto o me quedo frente a las ollas añorando los ajos y las cebollas? O sea, símbolo de esclavitud. Porque esto es prácticamente que es impregnado en el ser humano. Sabemos que nos están esclavizando, sabemos que en relaciones estamos con relaciones de muerte y decidimos quedarnos allí. O sea, que sabemos claramente que en el plan de Dios no es para que el ser humano esté esclavizado a nada ni a nadie, pero seguimos atados. ¿Y por qué nos da miedo romper con esa atadura? Porque la libertad hay que pagar un precio por ella. Y no es entonces el Dios que quiere mi libertad, fíjate que lo quiere tanto, pero no te va a jalar de los pelos para que te salgas de allí. Respetará tu proceso, pero Dios va a ir en este proceso iluminándote a decirte, esto yo no quiero para ti. Entonces el pueblo del Éxodo va a manifestar esas confrontaciones internas que el pueblo de Israel va a tener como pueblo, de querer ser como el otro pueblo, de querer vivir como el otro pueblo, y el proceso que Dios quiere para su pueblo de decir, no, tú no estás hecho para estar esclavo, tú estás hecho para que tengas tu tierra, para que vivas bien. Dios, el Dios bíblico no es un Dios miserable, no es un Dios miserable que ha creado a un grupo de personas o a la humanidad para luego aniquilarlo.
El Dios de la Biblia es un Dios que tiene un proyecto de vida y que invita a la gente a tomar conciencia de que ese proyecto de vida es algo que la gente tiene que trabajar. Dios no hace todo por la comunidad. Por eso es que la creación de Dios nunca termina. Siempre que uno haga sus proyecciones o haga sus decisiones y le apueste al Dios de la vida, entonces está colaborando en la creación de Dios. Entonces el Éxodo va a dar esas pautas y claro, la experiencia del Éxodo va a ser una experiencia que se va a quedar marcada en la identidad, en la mente del pueblo de Israel. Hasta en todas las escrituras nos vamos a encontrar el tema del Éxodo. ¿Por qué quedó tan marcado? Hasta el día de hoy yo les aseguro que todavía esa realidad del Dios que nos llama a vivir y a veces las decisiones que nosotros tomamos en estar en relaciones que nos dan muerte, ¿por qué no nos liberamos? ¿Por qué nos quedamos ahí? Porque el desierto, nadie se ha escapado del desierto, ni Jesús escapó del desierto, ¿eh? Bueno, ahorita lo van a ver ahorita que viene la Cuaresma. Como el Espíritu de Dios empuja a Jesús al desierto y en el desierto Jesús tiene que hacer sus decisiones de vida. Optar por algo fácil o optar por un camino donde hay que concientizarse. ¿Por qué no es fácil salirse de situaciones de esclavitud? ¿Por qué creen ustedes? Miedo, comodidad, ignorancia, costumbre. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando la religión te dice que eso es lo que Dios quiere? Cuando te alaba eso y te dice, no, es que usted está allí, dele. Sígase aguantando. Y toda la teología de Jesús es, vengan a mí y prueben que mi yugo es suave, mi yugo no esclaviza, mi yugo es suave. Pero hay yugos que te esclavizan, ¿verdad? Hay doctrinas que se te imponen. ¿Y por qué la gente las acepta? Lo que pasa es que también es parte de que supuestamente los que están preparados para que lleven a cargo ese pueblo, la gente hace caso a ellos. Y ahí sí, porque supuestamente es la voluntad de Dios. Entonces tendríamos que volver a releer el Éxodo y decir, bueno, yo creo que la voluntad de Dios. Miren, eso lo vamos a ver también desde el Génesis. La voluntad de Dios, entonces, ¿para qué Dios creó? Dios no tenía necesidad de su creación. Dios creó un acto de generosidad. Y vamos a ver también cómo los otros pueblos crearon. Y esto es lo generoso de Dios, de que este es un Dios diferente. No es un Dios sádico. No es un Dios cruel. Que hemos transformado a Dios en un Dios sádico, en un Dios cruel, esto ya es harina de otro costal. Pero el Dios de la Biblia es un Dios, miren, en el Génesis uno se llena de esos detallitos de que va creando primero la luna, el sol, que va separando. Es como el papá y la mamá que van cuidando de su hijo, ¿no? Cuando van a nacer. Bueno, especialmente cuando van a ser el primero. Porque ya cuando van a ser el quinto, ya ni caso le hacen, ya. Regularmente eso, bueno, dímelo a mí que fui el séptimo mamita chula. Nunca se estrena una camisita, nunca se estrenaba un pantaloncito, todo se venía dando de lo demás. Pero en la creación de Dios tiene sus detalles. La misma frase, 7, 7, 7, 7 se va replicando continuamente. Y Dios dijo, y Dios hizo, y Dios vio que era bueno, y Dios lo bendijo, y las 7 verbos que se van a ir repitiendo. Y tú dices, wow. O sea, en la mente del autor quiere presentar a un Dios cuidadoso con lo que va a hacer. Cuidadoso con lo que va a hacer. Por eso es que hasta el final crea al ser humano, al humano, ¿verdad? Porque cada día hay una sorpresa más. Entonces, esto es la historia del Éxodo, que vamos a verlo por allí, y la historia de un Dios que no abandona a su gente. Nunca Dios ha abandonado a su gente. Es el Dios que está enamorado de su comunidad. Y esto lo van a recordar continuamente los profetas, especialmente el profeta Oseas. Cuando Israel era joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Fue en el desierto donde el profeta va a decir, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón.
Y ya no buscarás a los Baales, ya no buscarás a otros dioses. Me dirás, papacito mío, amorcito mío. Un lenguaje bastante de noviazgo. Dios como el novio que a pesar de que está herido, lastimado porque Israel se fue por otros dioses, se prostituyó, Dios le sigue apostando a la infiel y la sigue llamando a buscar al amor primero. Entonces en el Éxodo habla de este encuentro precioso del pueblo que va reconociendo a Dios. Ahora, Dios no les dice cómo es que va a estar en cada momento. Dios les promete, yo voy a estar contigo. Si tú cumples mis mandamientos, si cumples mi ley, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Esta es la promesa. Pero en el día a día, Dios no les dice exactamente cómo es que va a estar. El pueblo tiene que ir descubriéndolo. Y claro, Dios tampoco les miente para decir que la experiencia de reconocer a Dios o que la libertad a que Dios les llama es una experiencia fácil. Van a encontrar muchas dificultades, se van a encontrar con carencias de agua, de comida, pero Dios nunca les dijo que iba a ser fácil. La vida es así. La vida no todo es un valle de lágrimas, pero también tenemos que verla con ojos de fe. Tenemos que comenzar a ir descubriendo a este Dios que se da, que se va descubriendo, ¿no? Entonces, es el Dios enamorado de su comunidad que no abandona a su comunidad. Y yo creo que esto es lo que podríamos experimentar, el Dios que acompaña a su pueblo migrante, que no lo abandona. Dios es migrante, Dios emigra con su pueblo, Dios cruza fronteras. Bueno, y Jesús cruzó fronteras de ilegal con mal coyotes, posiblemente lo querían estafar también, pero también con miedo a perder la vida. O sea, es un Dios que va acompañando a su pueblo. Entonces, y en el Levítico, ya cuando el pueblo encuentra su identidad como pueblo, como Dios, ahora allí va a comenzar el proceso. Cuando el pueblo deja de ser nómada, va a llegar ya a ser un pueblo sedentario. Va a tener que cambiar también pasar del proceso de ser nómada a ser un pueblo sedentario. Cuando la gente se da cuenta de que no hay necesidad de esperar o de emigrar porque se acabó el pasto para los animales, sino que ellos pueden cultivar la tierra, también van a tener que reimaginar a su Dios. Ya el Dios del desierto se puede establecer ya en un lugar. También tienen que reimaginarlo para decir, ¿y cómo lo vamos a agradar? Van a aparecer ciertos rituales, ciertas leyes, ciertas reglas para decir, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y el libro de Levíticos te va a tener que ver con todas las leyes, no solamente del culto, sino también de la convivencia. Y en el libro de Levíticos, Número y el Deuteronomio, se van a desarrollar estos grandes temas. La ley no era mala, la ley es buena. Hasta el día de hoy no podemos vivir sin ley. Necesitamos de leyes, necesitamos de principios que nos vayan gobernando. Y Dios les regala la ley para que sepan cómo descubrirlo, para que sepan cómo agradarle, para que sepan cómo convivir. Y son leyes que tienen que ver con sentido de propiedad, leyes muy antiguas que muy probablemente se las copiaron de otras culturas, como sería la cultura de Babilonia, especialmente con el Código de Hammurabi, que eran culturas que tenían sus leyes, o también del libro de los egipcios, que también tenían sus leyes, y que tenían que ver con no robar más de la tierra. La tierra va a jugar un papel sumamente importante, tanto en el Número, Levíticos y el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque está el proceso de identificarse como pueblo. Y vamos a ver cómo nos toca, ¿no? Cómo repartimos la tierra. Entonces, la tierra va a ser motivo de bendición o la tierra va a ser motivo también de maldición. Todo es la tierra para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la tierra da identidad también. Y esa es una de las cosas que hasta el día de hoy, cómo la gente lucha por la tierra. Pleitos por la bendita tierra, por las pasadas, por la cerca,
por un pedacito que se metió el otro, ya le sacan la pistola y lo matan. O sea, estamos obsesionados por tierra, tierra, tierra. Y no nos damos cuenta que la tierra no nos pertenece, que la realidad es que nosotros le pertenecemos, que nosotros somos Adamaja, que venimos de la tierra. Y a la tierra volvemos. Y la madre tierra sufre, la madre tierra nos recibe. Que si la tierra fuera cruel nos escupiría. Vente de aquí, tú que me contaminaste, tú que... Pues sí, mamita, uno que la contaminó, que le echó pesticida, que le echó... ¿Cuándo fue la última vez que ustedes abrazaron su plantita, que olieron el aroma de una flor, que se ensuciaron la mano con la tierra? Ya estamos desconectados de toda esa parte de la tierra. Bueno, ya tienen sus plantas de plástico. ¿Verdad que tú no tienes plantas de plástico, mamita? De plástico, seguramente. No, el plástico roba energía, ¿eh? Bueno, entonces estos son los grandes temas que se están viendo en el Pentateuco. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se escribió el Pentateuco? Y uno pensaría que ya está todo bien dividido, pero hay grandes propuestas. Hay grandes propuestas solamente para decirles solamente para llamar la atención. No me quiero meter mucho en las divisiones. Uno pensaría que estas divisiones que tenemos ahora del Pentateuco de 5 rollos o de 5 libros, todo el mundo las acepta. Los especialistas te van a postular varias teorías. Van a decir que posiblemente habría un libro que incluía hasta el libro de Josué, que incluía, en vez de tener 5 libros, incluir el otro. El motivo que ellos dan es que posiblemente no se puede creer de que después de que el pueblo pasó todas las peripecias del camino, del desierto, no llegaron nunca a la tierra prometida. Se quedó inconcluso. Son como estas películas que ustedes están viendo y al final te dejan como con un final abierto, que no sabes exactamente no sabes en qué terminó. Y justamente para el autor o el productor posiblemente lo deja para que tú tomes tu propia conclusión, si has seguido todo el hilo de la película. Entonces las personas que afirman que Josué también era parte del Pentateuco dicen, bueno, es que en el libro de Josué ya se establece el pueblo y se reparte la tierra. Es lógico que se concluya con la repartición de la tierra. Tiene su postura. Todos estos son temas que a nosotros realmente no nos interesaría mucho. Si fueron 6, otros van a postular que eran posiblemente 9, otros más van a postular que posiblemente solamente son 3. Y bueno, lo más importante es que se den cuenta de que la Biblia no se escribió en una sola sentada, que llevó todo un proceso de trabajo, de estarla editando. Todos los procesos de escribir algo así son. Uno piensa que, bueno, es que ya tengo aquí el producto. Pues sí, pero todo eso que tú tienes allí tiene detrás de sí toda una historia, todo un producto humano, de tiempo, de costumbres, que le fueron dando forma. Y eso se puede ir viendo. ¿En qué periodo se escribió? Esta historia se escribió cuando la gente regularmente piensa que la gente iba viviendo y iba escribiendo. No, primero sucede el evento y luego se escribe. Cuando el pueblo de Israel se va al exilio, en el siglo V antes de Cristo, la gente comienza a sufrir un proceso de decir, ¿cómo es posible que nos haya sucedido esto? Empieza a perder su identidad, empieza a tener contacto con otra cultura más fuerte que los oprimió, que era la cultura babilónica. Empieza a ver que allá existen otros dioses, otras culturas, que lo que ellos creían que era propio de ellos, pues resulta que también los otros lo creían. Entonces el pueblo, y bueno, ustedes que están viendo y educando a sus hijos y a sus hijas en otra cultura, para que no pierdan su cultura, ¿qué es lo que van a hacer? Transmitirles valores, transmitirles verdades, transmitirles creencias, transmitirles devociones, transmitirles algo que los conecte con la tierra que se quedó. El pueblo de Israel sufrió un proceso así y de tal manera que lo que hicieron es, bueno,
si estamos viendo que nuestros hijos se están jugando con los babilonios y los babilonios tienen historias de creación, pues vamos también a nosotros a contarle la historia de nuestro Dios, de nuestra creación, de nuestras leyes. Entonces fue la necesidad del pueblo por no perder su identidad la que hizo que de alguna manera la gente comenzara a escribir, a poner por escrito lo que su origen, de dónde venían, cómo se formaron, cuál era su Dios, con qué finalidad, para darle identidad al pueblo, para que no se perdieran sus valores, para que no se perdieran sus costumbres y sus creencias. Y en esta historia, cuando el pueblo entra en contacto con otras culturas, pues también va a copiar de las culturas de los otros. No hay una cultura que diga, esta cultura es pura. No es cierto, no hay una cultura así. Todo es una amalgama, como un mosaico. Hasta nuestra cultura de ahora. ¿Cuál es la cultura de aquí? Bueno, es una cultura de muchas culturas. Imagínense. ¿Cuál es la cultura? Bueno, tienes que ver de dónde vienen todas estas amalgamas de culturas. Entonces se escribe, estos libros se escriben entonces en momentos donde tienen el peligro de ser asimilados. Cuando un pueblo tiene el peligro de ser asimilado, va a buscar su marcador de identidad para que lo afirme en lo que es como pueblo, como costumbre. ¿Me van siguiendo? ¿Están de acuerdo o no? No, si no están de acuerdo, pues también se vale, ¿verdad? Este es mi abuelo. ¿Tiene sentido lo que les voy de estar para entrar dentro del Génesis? Entonces, toda esta parte ustedes la pueden leer, el Tetrateuco, el Pentateuco, y allí les doy las razones, ¿no? Solamente les quiero decir que el libro del Pentateuco no se escribió de una sola sentada. En el libro que nos vamos a enfatizar o a enfocar estas 2 semanas es en el libro del Génesis. Y el libro del Génesis también tiene varias corrientes. Uno puede distinguir desde el punto de vista literario varios estilos de pensamiento, desde el punto de vista teológico. Y esto es lo que siempre a los estudiosos, cuando ya se dedicaron a cuestionarse por qué en el libro del Génesis existen 2 historias de la creación, inmediatamente después de la primera, ¿verdad? ¿Por qué en algunas tradiciones o en algunos escritos se utiliza la palabra Yahvé y en la otra se utiliza la palabra Elohim? Entonces nos viene a cuestionar que posiblemente hubo varios autores, que el Génesis no es producto de un solo autor, sino de varios autores. Y si uno tuviera aquí todo el libro del Génesis, supongamos que nosotros tenemos nuestro libro del Génesis, aquí tenemos el rompecabezas, todo aquí está el libro del Génesis, y comenzamos a separar, nos vamos a encontrar con la tradición sacerdotal que va a ir acompañada, todo lo que tiene que hablar con el sacerdocio es una tradición, otra con la yavista es otra tradición, otra con la eloísta es otra tradición y otra con la del Deuteronomio. Entonces la gente los especialistas lo que han hecho es, con el libro del Génesis, decir, esta historia pertenece al sacerdotal. Sacerdotal, ¿por qué con la letra P? Porque viene de la palabra Priestler de los alemanes, que fueron los primeros que comenzaron a estudiar de alguna manera más críticamente la Biblia. Y no tiene mucho, tiene algunos 300 siglos, porque recuerden que antes la Biblia era tan sagrada que nadie la tocaba. Había casi excomunión reservada para el que se atreviera a cuestionar algo de la Biblia. Si la Biblia decía que el sol se detuvo, el sol se detuvo, lo tenías que creer. Pero ya cuando se empieza a cuestionar gracias al avance también del razonamiento y se empieza a decir, bueno, a lo mejor había una verdad y sin tomarla literalmente.
Entonces los alemanes fueron los primeros que comenzaron a estudiar de una manera más crítica y también se entiende. Un pueblo que es capaz de saciar el hambre, la sed, tener su casa, tener cubiertas las necesidades básicas, va a ser un pueblo que le va a dar por pensar. Ni modo que nosotros vamos a estar pensando cuando tenemos que darle de comer a la panza. O tienes 7 hijos. La panza es primero, decía el Ríos, ¿verdad? Pero ya cuando estás bien, bueno, los que están aquí tienen un privilegio porque no todo el mundo de la gente se puede dar ese privilegio. Aún aunque estés en esta escuela, dices, ay no, pero sí, no me costó mucho entrar. No importa, es un privilegio. Porque me imagino que ya tienes a alguien que te está cuidando a tus niños y a tus niñas, no como la que no viene el lunes. Que ya tienes algo, ya tienes a dónde meterte, una casita, lo que tú quieras, tienes un trabajito, ya no estás con el Jesús en la boca de dar los $50 para el módulo, ya tienes de alguna manera un tiempo para ti. Y regularmente en nuestras culturas nunca nos hemos dado un tiempo para nuestro entendimiento. Entonces, este es un tiempo, aprovéchenlo, como comercial, aprovéchenlo. Entonces, cuando la gente toma la palabra de Dios, sin negarle su aspecto de fe, porque no solamente la estamos estudiando como libro de historia, le estamos también estudiando como un libro de un pueblo que vivió una fe, y de esa fe que nosotros la queremos apropiarnos. Entonces, cuando la vemos como una parte que tiene un origen humano, nos damos cuenta de que hubieron varias manos dentro, varias tradiciones dentro del mismo libro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver la tradición yavista. Y esa la situamos, le ponemos la yavista, bueno, aquí también se pone con la J, yavista. Entonces, en esa tradición yavista, fíjense todo lo que tiene que ver con la tradición yavista. El paraíso, el pecado, el ser humano peca contra su hermano. ¿Se acuerdan de esa historia del Caín y del Abel? Todo eso viene con la tradición yavista. ¿Lo ven allí en el capítulo 2? ¿Sí me entienden? Entonces, si nosotros tuviéramos todas las piezas del Génesis aquí, los estudiosos lo que han hecho es ir separando de acuerdo a los temas, de acuerdo a una tradición. ¿Entienden esta idea? No quiero pasarme a dar por hecho que ya entienden la idea hasta que entienden esta idea. Hagan de cuenta que aquí tenemos todas las piezas del libro del Génesis, todas las historias. Entonces, unos nos damos cuenta que, mira, esta historia utiliza la palabra Yahvé. Vamos a agruparla con la J de Yahvé. Esta historia utiliza la palabra Elohim cuando se refiere a la divinidad. Vamos a ponerle con Elohim, con la letra E. Mira, esta está preocupada por la ley, el Deuteronomio. Esta está preocupada por el Elohim, Yahvé, por todo el aspecto sacerdotal del culto, la ponemos aparte. Son los grandes temas que dan la impresión de que tuvieron por lo menos 4 escuelas diferentes. ¿Cómo sabemos esto? Porque no hay uniformidad. La gente puede decir, ¿hay discrepancias entonces en el texto bíblico? Porque cada persona te va a hablar de su realidad diferente. Es como si tuvieran ustedes, si escribieran la historia de su familia. Si en su familia hay 5 hermanos, cada quien te va a hablar de su historia diferente. Se va a enfatizar en un aspecto. ¿Sí entienden esta idea de que en el libro del Génesis hay varios autores? ¿Cómo sabemos de que hay varios autores? Por los temas que encontramos, por la terminología, por el vocabulario que encontramos, por la manera de referirse a Dios, por la manera de preocuparse por el culto. Entonces, la primera corriente o la primera escuela se llama la escuela yavista. ¿Por qué yavista? Porque llama a la divinidad con el nombre de Yahvé. Todos los temas, todas las veces que aparezca el nombre de Yahvé en el libro del Génesis, la vamos a poner aquí en este cuadro. Y entre ellas tenemos el paraíso y el pecado, el ser humano peca contra su hermano, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una de la narración del diluvio, porque hay otras,
Noé y sus 3 hijos. Noé y sus 50 hijos. Ok, los pobladores de la tierra después del diluvio, la torre de Babel, la muerte de Teraj y el matrimonio de Abraham y Sara, la vocación de Abraham, Sara como hermana de Abraham. Todas estas historias que están allí pertenecen a la tradición yavista. Algunos textos no va a ser tan fácil de clasificarlos. Entonces, nada, de aquí solamente me interesa que ustedes se aprendan que en el libro del Génesis, que no se escribió de una sola sentada, sino que tuvo varios autores, porque se ven diferentes pensamientos. Entonces, todas estas narraciones, ahí ya se las dividí yo. Ahora, en la tradición eloísta, ¿por qué eloísta? Porque el autor, para designar el nombre de la divinidad, le da el nombre de Elohim. Y ahí encontramos de Abraham y Sara y Abimelech, esta figura de Abimelech que parece bastante ambigua, que del sacerdocio del criado de Abraham, perdón. La expulsión de Agar, una historia preciosísima. Parece que vamos a ver a Agar, porque representa una especie de éxodo a la inversa, donde Agar es la esclava. Agar representa al pueblo de Egipto y resulta que la faraona es Sara, que representa al pueblo de Israel, ¿verdad? Con otra dinámica, vamos a ir a ver por allí. El sacrificio de Isaac, la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan cuando se vende ese relato de Esaú con Jacob? La fuga de Jacob, Labán le da el alcance, Jacob en Betel y en el Hebrón, el nacimiento de Benjamín, muerte de Raquel y otra de las versiones de José. Todo esto pertenece entonces a la tradición eloísta. Ahora, también les decía que no es fácil clasificar. Hay algunas que tienen parte de yavista y de eloísta, como que se meten entre esta, ¿no? Yavista y eloísta aquí. O sea, por ejemplo, el sueño de Jacob en Betel, parece que las retrabajaron estas 2 escuelas. Jacob llega a casa de Labán, el matrimonio de Jacob, los hijos de Jacob, preparación del encuentro con Esaú, el rapto de Dina y la venganza de los hermanos, descendencia de Esaú y parte de la historia de José. Y luego toda la parte de sacerdotal, todo lo que tiene que ver con el culto, todo lo que tiene que ver con, bueno, a los que son amantes de la liturgia, este sería su autor. La historia de la creación, la genealogía de los descendientes de Adán, una de las narraciones del diluvio, los pobladores de la tierra después del diluvio, los patriarcas postdiluvianos, la alianza y la circuncisión. Y también hay textos donde no es tan fácil decir a qué tradición pertenece. Por ejemplo, la campaña de los 4 reyes, las bendiciones de Jacob. Jacob se avienta unas bendiciones preciosísimas, bueno, muy al estilo de su padre Isaac, cuando le da la bendición que le robó la primogenitura, una bendición preciosa. Entonces, hay algunas fuentes que han sido retocadas o reasimiladas. Y les pone allí una nota, dice, los pasajes marcados con asterisco se atribuyen a esa fuente, pero con retoques de otro origen. En otras palabras, a pesar de que podemos distinguir cuatro corrientes bien marcadas, en algunos casos, con algunos textos, no es tan fácil saber exactamente a qué tradición pertenece. De esto solamente me interesa que cuando ustedes ahora ya por lo menos van a estar pensando, ay, entonces ya no es tan fácil decir es que la Biblia dice, es que está en la Biblia. Se van a dar cuenta de que esto tiene un procesito y vas a decir, ok, lo que dice aquí posiblemente lo va a negar acá. En una historia de creación, aquí va a decir crezcan y multiplíquense, sean fecundos, y en otra historia de creación dice gocen, que el mundo se va a acabar. Y entonces, ¿cuál texto va a tener más valor? Si va a haber diferentes versiones. Allí ya va a entrar todo un procesito de comenzar a decir, ay, bueno,
ya, entonces ya no podemos decir es que la Biblia dice, porque posiblemente en un contexto a lo mejor eso es lo que dice la Biblia, pero en otro contexto el ser humano también cambia, la cultura también cambia, es variante. ¿Me entienden este pensamiento de decirles que la Biblia tiene, que el Génesis tiene diferentes puentes? ¿Sí o no? Y entonces, padre, ahí qué, ¿cuál va a ser? Ahí uno se pone a pensar, pues. Ahí va a ser, ¿te acuerdas cuando en el primer módulo les decíamos, tengan en cuenta que en la Biblia no hay una sola voz? La Biblia tiene muchas voces. Que uno quiere enfatizar solamente una voz, eso es otra cosa, pero la Biblia tiene muchas voces. Entonces tenemos que ver las otras voces también. Y tenemos que ver cuáles eran las circunstancias para entender esas discrepancias. No está tan uniforme como nosotros quisiéramos entenderlo. La Biblia hay que leerla así. Luego sí, como un cardiograma. O sea, porque así es nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a retar con este estudio? Decir, ok, tan válida es la experiencia de esta historia como válida es la otra. Claro que a la gente nuestra, cuando el gran problema... ¿Y entonces qué le vamos a decir a la gente? Pues invitarla a la escuela, que se prepare. Porque si no le vas a decir nada bueno que le aumente a su fe, tampoco le vayas a quitar lo poco que tiene. Y aquí tampoco se trata de que ya no crean, aquí se trata de que maduremos la fe. Y con la Biblia nos movemos en sospecha, nos movemos, parece ser que es esto. No podemos tener la certeza de decir, aquí está en la Biblia, aquí está en la Biblia, y si mira, aquí está clarito. Sí, pero eso que tú ves tan clarito, cuando ya te pones a estudiar y cómo llegó allí, tienes que tener un poquito de respeto para decir, pues parece que no está tan clarito. Pero bueno, y acuérdense que Dios es más grande que el texto. La Biblia nos dice cómo acercarnos a Dios, pero no es Dios. La Biblia es un medio eficaz, bueno, bello y hermoso para acercarnos a Dios, pero Dios es más grande que la Biblia. ¿Alguna pregunta? ¿Van siguiendo el razonamiento? La del padre es Deuteronomio. Del Deuteronomio, sí. Okay. La del Deuteronomio. O sí. Les puse el eloísta, la yavista, la del Deuteronomio. Y todo es lo que tiene que ver con con la sacerdotal, con todo el aspecto de la ley. El Deuteronomio. Sí, Gaby. Los judíos también mantienen esta postura acerca del Pentateuco de sus autores en este Génesis similar, o los tradicionalistas creen que Moisés, o algunos creen que Moisés escribió. Depende de qué corte de judíos vayas. Hay también judíos muy literalistas, así muy fundamentalistas como cristianos fundamentalistas. Pero hay judíos que son más abiertos y que son más críticos. Por ejemplo, todos los que han estudiado en la universidad en la Hebrew University en Jerusalén, una escuela bastante abierta, bastante abierta. La inmensa mayoría se da cuenta de esto. Ya cuando se estudia más críticamente se da cuenta de que hay diferentes acercamientos a veces al mismo evento, a la misma historia. ¿Alguna otra pregunta? Cuando ustedes escuchan la palabra mito, ¿qué se les viene a la mente? Que es mentira. ¿Qué es mentira? Una leyenda, una historia, algo que no sabemos si es verdad o no. ¿Qué más? ¿Será lo mismo mito que leyenda? Desde el punto de vista del género parece que no. Irregularmente el mito tiene
el mito tiene connotaciones bastante negativas. Y eso también ya viene con un cierto prejuicio, porque la cultura civilizada, la cultura de la palabra, la cultura de la escritura, va a tender a minimizar a la cultura de la palabra, que es oral. Pero recuerden que muchas culturas tienen su sabiduría por medio de la transmisión oral. La Biblia era una de esas culturas donde se transmitía conocimiento y sabiduría por medio de la palabra. Nuestras comunidades indígenas son esas comunidades que transmiten también sabiduría por medio de la tradición oral. Mucha de nuestra educación, piensen ustedes en los valores que aprendieron de la abuelita, del papá, de la mamá. ¿Se los escribieron? ¿Cómo lo aprendieron? Oralmente. ¿Qué les decían? Pórtense bien, respeten a los mayores. Cuando los mayores están hablando, sé obediente. Todos estos son valores que se fueron transmitiendo oralmente. No seas rezongón, ¿verdad? No seas hocicona o hocicón, no seas malcriado, malcriada. O sea, todos estos valores venimos de una cultura oral. Esta es nuestra cultura. Pero nos damos cuenta que cuando encontramos una cultura oral, cuando la cultura oral entra con la cultura escrita, se va a minimizar y se va a valorar la cultura escrita. Le vas a dar una especie de un estatus superior jerárquico. Y entonces vas a hacer de la cultura escrita una cultura que es razonamiento, y lo de ustedes, lo que nos enseñaron, son prácticamente mitos, leyendas. Unos razonan y los otros no. Y en este encuentro de culturas o de manera de expresar sabiduría, se va a privilegiar una cultura sobre la otra. ¿Cuál cultura va a ser la que va a ser más atractiva? La cultura del libro, la cultura de la persona que escribe. Y nuestra gente va a decir, ¿usted qué sabe escribir? Ya cuando la gente dice así, mira, le robaron su palabra. Cuando nuestro padre nos decía, sin la palabra somos nada. Pero cuando tú mismo dices, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué escribe? ¿Usted qué lee? Pues el padre dice, y lo dijo en la misa, pues ya le quitaste, te robaste tu propia experiencia. Se robaron su propia historia. Ya no valoraron su propia sabiduría. O dígame usted lo que tengo que hacer. Entonces, en cuestión de la cultura que se legitima, también se van a ir legitimando voces. Una voz se va a dejar escuchar más fuerte y otras voces se van a ir silenciando. ¿Y cuál es la voz que se va a privilegiar? Regularmente la del varón sobre la voz de la mujer. A la mujer se le enseña a callar, a vestir modestamente, no con peinados ni vestidos rebuscados, diría yo todavía no me puedo librar de este señor. Y al hombre, el hombre puede hablar, puede decir, él es ley. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la cuestión de cultura? Porque esto es exactamente lo que va a pasar cuando tenemos que ver la idea de mito. Ahora, cuando hablamos de mito en el mundo bíblico, ¿lo estamos entendiendo como nosotros entendemos la idea de mito? No. Para la gente antigua, los mitos expresaban verdad. Los mitos eran parte de su cosmovisión. Los mitos juegan un papel importante para transmitir también sabiduría. Y por medio de los mitos, ¿qué se transmite? Se transmiten historias de creación, se transmiten historias de problemas complejos como es el bien, como es el mal. Se transmiten historias de por qué el sufrimiento, de por qué el pecado. Se transmiten historias que van a tratar de darle una explicación a lo que el ser humano, es en relación con otra persona y en relación con su Dios, con su divinidad.
Entonces los mitos como transmisores de verdad. Ahora, si tú le quieres explicar o si tú le quieres decir a una gente, si tuviéramos el poder de retrocedernos en una máquina del tiempo hasta estas personas que nos regalaron estos testimonios de verdad, y tú les quisieras decir, oyes, pero tú, ¿cómo es posible que tú digas que en 7 días Dios creó todo? Ellos no te entenderían porque estaríamos hablando de diferente tiempo, de diferente manera de pensar y de organizarnos. Porque nosotros supuestamente ya tenemos toda una lógica, todo un razonamiento que hemos acumulado, pero en cambio ellos ven su realidad, ven su historia desde otra perspectiva totalmente distinta. Y eso fue lo que ellos nos regalaron. ¿Y qué nos toca a nosotros? Entender cómo ellos entendían su mundo. Entender cómo ellos comprendían a su Dios. Y muchos de estos mitos que tienen verdad, que uno lo puede decir, pero es que no es posible que una serpiente hable. Ellos también lo entienden, que las serpientes no hablan. Pero ellos te pueden decir, nosotros tomamos la imagen de la serpiente porque es enigmático. Porque cuando vemos que cambia de piel, vemos que parece que vive como símbolo de sabiduría. La serpiente es muy enigmática. Entonces, para expresar los problemas del bien y del mal, le damos estas características, pero tampoco sería tonto pensar de que ellos sí pensaban que hablaban. A veces la gente, bueno, mi abuela jura y perjura que sí hablaba y que caminaban, pero cuando Dios la maldijo ya se arrastraba. La gente, tenemos que entender, introducirnos a su mundo, y en su mundo el tiempo es diferente, se cuenta diferente. No hay una respuesta que te lleve inmediatamente a lo que tú le preguntas. Primero te hace todo un imaginario y después te da la respuesta. Escuchen ustedes a sus ancestros, a sus abuelitos. Bueno, no los van a escuchar porque se murieron. Escuchen a los abuelitos. Cuando ustedes les preguntan algo, te van contando historia que tú dices, bueno, ¿y esto qué me tiene que decir? Pero te la va conectando con este, con otra. Cuando pasas ya te dio todo un visionario y al final te dijo la respuesta. Pero como nosotros ya no tenemos tiempo de sentarnos a escuchar, queremos que rápido nos diga, ¿no? Entonces, la idea es, entonces, cuando estemos en el mundo de la Biblia, tenemos que verla con los ojos como ellos entendían la Biblia, como ellos entendían su realidad. Y una de las cosas que vamos a ver, que muchas de las historias que encontramos en el libro del Génesis no son originales o no son únicas o exclusivas del pueblo. Todavía ni siquiera podemos llamar pueblo de Israel a estas alturas, porque es una tribu nómada. Todavía no hay una identidad fuerte de pueblo. Muchas de esas historias que nosotros conocemos, la historia del diluvio, de la serpiente, la historia de la creación, la historia del árbol del bien y del mal, no se le inventaron los que escribieron la Biblia, los copiaron de otras historias que ya andaban circulando en lo que nosotros llamamos el Medio Oriente. Y uno va a decir, ay, entonces nos mintió la Biblia. No, porque ellos no tenían la concepción de que nosotros tenemos de la sabiduría, de decir, ay, no, tenemos que darle crédito a fulanito que dijo, quiero más gasolina, me falta la gasolina. Se quebró la cabeza contando así, pero hay que darle crédito, porque si tú no le das crédito, te meten la demanda. Entonces, en el mundo bíblico, en la antigüedad, no había esos problemas de plagiarismo. Toda la sabiduría era una sabiduría compartida. De tal manera que no van a venir los babilonios a decirle al pueblo de Israel, ay, mira, te copiaste el mito del diluvio. Ahora págame derecho de autor porque está en tu libro más vendido. El más vendido de toda la historia, ¿eh? Esto nosotros lo miraríamos así, pero el mundo antiguo no tenía esa concepción, no tenía ese entendimiento. Toda la sabiduría era prestada. Y entonces
¿Cómo sabemos que estos mitos que nosotros tenemos en la Biblia eran de otras culturas? Porque las otras culturas eran, a mí nunca me gusta utilizar estos términos de más civilizados, más desarrollados, pero ya tenían un dominio pleno del lenguaje. Y son culturas más antiguas que dejaron sus escritos en sus tablillas de cuneiformes, ¿no? Si algún día quieren leer todas estas historias, pues léanse una buena literatura, por ejemplo, del Gilgamesh, una literatura donde van a encontrar estas historias que son más antiguas que las historias de la Biblia. Y a veces ahí es donde una gente dice, ay, entonces la Biblia le copió allá. Bueno, si tú lo ves con los ojos de ahorita, tú puedes decir esto, pero si te remontas al tiempo de la Biblia, ellos te van a decir, no, posiblemente los babilonios se las copiaron a otras culturas. Posiblemente esas culturas se las copiaron a otras culturas. ¿Entienden esta idea? Y entonces, si nosotros sabemos que estas historias no son originales del pueblo o de la Biblia, entonces quiere decir de que ya no es palabra de Dios. Quiere decir de que entonces he vivido engañada todo este tiempo. Bueno, es palabra de Dios, porque Dios es sabiduría y Dios tiene muchos caminos para dejarse encontrar y descubrir. Dios no solamente tiene una cultura, Dios tiene muchas culturas y va abriendo espacios. ¿Qué es lo que pasa cuando un pueblo dice es que yo represento a Dios? Entonces vas a marginar al otro pueblo. Entonces, ¿con qué finalidad les estoy mostrando esto? Con la finalidad de que se den cuenta que en la Biblia, en vez de verla así como que se robó, véanla como un enriquecimiento del ser humano, de cómo Dios va trabajando por muchos caminos, por muchas culturas, y va formando a un pueblo. Entonces, en esas historias, los primeros, especialmente para explicarse el problema del bien y del mal, siempre tiene que ver con lo del diluvio. El agua va a ser un factor importante y todas las historias, tanto del mundo bíblico como de otras culturas, tienen que ver con el someter al Dios al Leviatán, diría la Biblia, al Leviatán que vive en el agua, ponerle límites al caos para que genere la vida. ¿Por qué el agua? ¿Por qué utilizaron ese simbolismo del agua? Imagínense a un pueblo que es nómada, que vive en el desierto. El agua siempre les causa problemas. Puede ser símbolo de carencia, de muerte. Y cuando encontraban el agua así en turbulencia, siempre les causaba miedo. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ver esos fenómenos del mar. Entonces, ellos se imaginaban que en el mar existían el dragón o la serpiente, y regularmente quien mate a la serpiente o degolle al dragón va a ser elevado al lugar de los dioses. Y las historias más antiguas, nos van a estar hablando de leyendas, de mitos, de luchas entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo que tratan de decirnos con esto? ¿Cuál es la verdad allí? Ellos quieren explicar por qué el mal existe. Hasta el día de hoy todavía no podemos explicarnos por qué el mal existe. Podemos decir el mal existe parece que es por esto, pero a ver, tú explícate exactamente por qué el mal existe. ¿Cómo es Dios en relación con el mal? ¿Cómo entró el mal a la creación si era perfecta? Esas son las grandes verdades que van a tratar de descifrar por medio de esos mitos. Y esas verdades son filosóficas, son teológicas y tienen fundamento de verdad, con matices o acomodos o ropajes de mitos, de leyendas. Pero en el fondo no podemos quedarnos con que el dragón y que la serpiente hablaba.
Entonces ellos te dirán, es que no me entiendes lo que te quiero decir. Lo que yo te quiero decir es que el mal existe inexplicablemente, que no es creado por Dios. Y ya para cuando te dicen, el Dios no crea el mal es ajeno a la divinidad. Entonces, ¿cómo es que existe? ¿Cómo es que opera? Ah, pues mira, te lo cuento con este cuentito. Requiere de personas que lo escuchen. Entonces, esa es una verdad profunda, filosófica. El conocimiento ahora ya está más avanzado, más adelantado, pero en el fondo todavía tenemos que lidiar cómo es que el mal opera, cómo es que el mal existe. ¿A qué hora se van al descanso? Ay, a las 8. Ok. Entonces, los libros más antiguos que tenemos, que ya hablan de mitos, de diluvios, en otras culturas más antiguas que el Génesis. Por ejemplo, en el poema babilónico de la creación, en Enuma Elish, ese es un poema bien antiguo, que se encuentra conservado, que se tiene. No hay manera de decirles que no es cierto. Esto es, aquí no lo podemos negar, aquí tenemos una base histórica. Hay tablillas que han sido datadas más antiguamente que la misma texto bíblico. O sea, no puedes tú negar un hecho. Entonces, por eso es necesario, porque a veces uno se puede cerrar y decir, pero entonces, ¿qué la Biblia no? Bueno, la Biblia también tiene un proceso humano, ¿no? En el Enuma Elish es un mito babilónico acerca de la creación y llamado así por sus palabras iniciales, cuando en las alturas. Así regularmente comienzan los cuentos o las historias. Ustedes piensen, por ejemplo, en el Nican Mopogo. Aquí se narra, aquí se cuenta. Y ahí te va. O en los cuentos infantiles, había una vez. ¿Por qué siempre había una vez? No, pero ella te pone así, ay, en un país mágico donde todo era bueno, donde el rey era feo y la bruja era guapa, todo en mi cuento todo es al revés. ¿Por qué tiene que ser la bruja fea? ¿Por qué tiene que ser el príncipe bello? ¿Por qué tiene que estar la mujer atada a la piedra, muerta allí? Todos los cuentos son perversos, ¿eh? Los cuentos ya te están programando para que tú vivas así.